Hola, ¿cómo están? Les habla Hue Molina y junto con mi compañera Emma y mi compañero Juan Pablo les vamos a explicar un poquito sobre el sistema inmune, más que todo lo que tiene que ver una comparativa de la inmunidad innata y la adaptativa. A manera de introducción quisiera hablar sobre nuestro sistema inmune, que a la vez es un compendio de muchos sistemas y muchos mecanismos que funcionan de manera compleja. Entonces se podría decir que en teoría nosotros contamos con un pequeño ejército con sus diferentes escalas que nos protegen. Dicha protección del sistema inmune depende de muchísimos factores, pero principalmente es eh, exterminar patógenos que lleguen a nuestro cuerpo. Eso lo hacen detectando intrusos, cuerpos extraños que entran dentro de nuestro cuerpo que pueden generar algún daño. Entonces podríamos decir que nuestro sistema inmune es un pequeño defensor silencioso, algo que está ahí defendiéndonos siempre y que nosotros no nos damos cuenta. O bueno, por pronto si tienen algún síntoma raro. Entonces, en este video vamos a explorar un poquito sobre la defensa del cuerpo, pero quisiera hablar un poquito sobre un pandeo general del tema. Entonces, ¿cuál es el objetivo del sistema inmunológico? El sistema inmunológico lo que quiere hacer es reconocer lo que no es propio. Principalmente eso lo hace de muchas maneras, pero cuando lo reconoce, lo que quiere hacer es generar una memoria, de manera que si hay un próximo ataque, sepas terminarlo de una manera mucho más eficaz. Acá es donde dividimos este apartado en dos, donde está nuestra inmunidad innata, donde que es nuestra primera línea de defensa, es una línea de defensa mucho más rápida que toda de forma física más que todo, eh, previniendo la infección rápida de ciertos patógenos o ciertos cuerpos extraños que entran dentro del organismo. La inmunidad adaptativa, en cambio, es una línea un poquito más específica que vamos a ir ahondando en ella conforme pase en el video. Ella genera memoria y a través de esta se genera ataques más eficaces en el futuro. ¿Qué es la inmunidad innata? La inmunidad innata es básicamente nuestro sistema de defensa natural, el que ya traemos de fábrica. Es como nuestra primera línea de protección contra cualquier microorganismo dañino que intente invadirnos. Lo interesante es que actúa muy rápido, casi de inmediato apenas detecta algo extraño, simplemente lo hace. Ahora, algunas características importantes. Primero, responde muy rápido, en cuestión de minutos u horas después de la infección. Segundo, no es específica. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a distinguir si el enemigo es un virus de gripe o una bacteria de la piel, simplemente reconoce patrones comunes que tienen muchos patógenos. Y además no tiene memoria, o sea, si te ataca el mismo bicho dos veces, la inmunidad innata lo va a tratar igual que la primera vez. Y algo fundamental es que siempre está trabajando, está en todos los tejidos y siempre está alerta. ¿Y cómo nos defiende? Bueno, primero tenemos las barreras físicas, químicas y biológicas. La piel, por ejemplo, es nuestra primera barrera de protección. Luego están las mucosas que recubren vías como las respiratorias y las digestivas, atrapando a los patógenos. Y no podemos olvidar las secreciones como el moco, las lágrimas, la saliva o incluso el ácido del estómago, que tienen sustancias antimicrobianas que eliminan patógenos. Además de las barreras físicas y químicas, la inmunidad innata cuenta con una variedad de células especializadas que cumplen funciones clave en la detección, contención y eliminación de agentes infecciosos. Los macrófagos son como centinelas, fagocitan microorganismos y liberan señales de alarma para activar otras células. Los neutrófilos son los primeros en llegar a zonas de infección aguda. También fagocitan y liberan enzimas tóxicas para eliminar al invasor. Si ves muchos bastones en un hemograma, probablemente hay una infección activa, ya que son neutrófilos inmaduros que se liberan en emergencias. Los eosinófilos se especializan en combatir parásitos grandes y también intervienen en reacciones alérgicas. Los mastocitos y basófilos están involucrados principalmente en alergias e inflamación. Liberan sustancias como histamina que aumentan la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Las células dendríticas, por su parte, capturan antígenos y los presentan a los linfocitos, conectando así la inmunidad innata con la adaptativa. Y no olvidemos las células NK o Natural Killer, que eliminan células infectadas o tumorales sin necesidad de reconocer un antígeno específico.
Existen una serie de sensores especiales que tienen nuestras células, los cuales son los receptores del sistema inmune innato. Son como alarmas inteligentes que detectan la presencia de virus, bacterias y otros intrusos apenas entran a nuestro organismo. De esta manera, las células del sistema inmune cuentan con receptores de reconocimiento de patrones o PRR, y su función principal es reconocer patrones moleculares específicos presentes en los patógenos, conocidos como PAMs. El sistema inmune innato utiliza receptores especializados como los TLR, NOT y RIT para detectar infecciones de manera rápida y eficiente. Los receptores tipo TOL se localizan en la superficie celular y en compartimentos internos como los endosomas. Su función es reconocer PAMs como el lipopolisacárido de bacterias gram negativas y el ARN viral. Cuando el TLR detecta un patógeno, activa cascadas de señalización que promueven la liberación de citocinas inflamatorias y la activación de otras células inmunes. Por su parte, los receptores tipo NOT se encuentran en el citoplasma y están especializados en reconocer componentes bacterianos como el peptidoglicano y otros derivados microbianos. La activación de un NLR lleva a la formación de inflamosomas, grandes complejos proteicos que disparan la producción de interleuquina 1 beta, una potente molécula proinflamatoria. Finalmente, los receptores tipo RIP también residen en el citoplasma y su función principal es detectar ARN viral. Su activación desencadena la producción de interferones tipo 1, que establecen un estado antiviral en las células vecinas, limitando así la propagación de la infección y protegiendo al organismo. Además, el sistema inmune innato también cuenta con moléculas solubles que viajan por el torrente sanguíneo y los tejidos, jugando un papel esencial en la defensa del organismo. Entre ellas destacan las citocinas, pequeñas proteínas que actúan como mensajeros, activando y modulando la actividad de otras células del sistema inmune. También encontramos a las quimiosinas, un tipo especial de citocinas que guían a las moléculas inmunes hacia el sitio de la infección o daño, como un sistema de rastreo molecular. Finalmente, el sistema del complemento compuesto por un conjunto de proteínas que se activan en cascada, ayudando a marcar a los patógenos para su destrucción o incluso perforando directamente sus membranas, causando su ruptura. En conjunto, estas moléculas amplifican y coordinan la respuesta inmune, haciendo que sea más rápida, precisa y efectiva ante las infecciones. Hablando un poco más acerca del sistema de complemento, este es un componente esencial del sistema inmunitario que ayuda a proteger el organismo de infecciones, inflamaciones y otras amenazas. Se compone de una serie de proteínas plasmáticas que se activan en cascada, generando componentes con diversas funciones efectoras como la lisis de células, la opsonización y la quimiotaxis. Por su parte, el sistema de complemento está formado por más de 30 proteínas plasmáticas, las cuales se activan en cascadas enzimáticas dando la activación de una proteína, desencadenando la activación de la siguiente y generando una amplificación de la respuesta. El sistema de complemento se puede activar a través de 3 vías: la vía clásica, la vía alternativa y la vía de las lectinas. La vía clásica se activa cuando los anticuerpos, principalmente IgG o IgM, se unen a un patógeno, como una bacteria o un virus. Esta unión es reconocida por un complejo C1, compuesto por C1Q, C1R y C1S, que al activarse desencadenan una serie de reacciones en cadena. Estas reacciones llevan a la escisión de las proteínas C4 y C2, que juntas forman la C3 convertasa, que es C4B2A. Esta convertasa tiene la función de cortar la proteína C3 produciendo C3A y C3B. El fragmento C3B se deposita sobre la superficie del patógeno, marcándolo para su destrucción. Debido a que depende de anticuerpos, esta vía conecta el sistema inmune adaptativo con la respuesta innata. Por otro lado, la vía de la lectina funciona de forma muy similar a la vía clásica, pero no necesita anticuerpos para iniciarse. En este caso, proteínas como la lectina de unión amanosa o la ficolinas reconocen directamente azúcares específicos como la manosa en la superficie de muchos microorganismos. Una vez que MBL se une al patógeno, activa proteasas llamadas MASP1 y MASP2, que también llevan a la activación de C4 y C2, formando la misma C3 convertasa. Esta vía permite una respuesta rápida ante infecciones sin requerir una exposición previa. La vía alternativa es especial porque puede activarse de manera espontánea, sin necesidad de anticuerpos ni reconocimiento previo. En esta vía, una pequeña cantidad de C3 se hidroliza naturalmente en el plasma, formando C3 hidrolizada.
que puede unirse a factores de complemento como el factor B y el factor D. Esto da lugar a la formación de una C3 convertasa distinta, que en este caso sería C3b-BB, que amplifica rápidamente la producción de más C3b sobre la superficie de los patógenos. Esta vía es crucial para ofrecer una defensa innata inmediata, especialmente en las fases iniciales de una infección. A pesar de sus diferentes mecanismos de activación, todas las vías van a converger en la activación de C3 y posteriormente de C5, lo que lleva a la formación del complejo de ataque a membrana, lo que involucra a C5, C6, C7, C8 y C9. Este complejo perfora la membrana de los patógenos causándoles la muerte. Además, las proteínas derivadas como C3b promueven la opsonización, que es el marcaje de patógenos para su fácil reconocimiento por los fagocitos, y las moléculas también C3a y C5a actúan como anafilotoxinas, atrayendo y activando más células del sistema inmune. Así, el sistema del complemento proporciona una defensa potente, rápida y coordinada frente a la infección. La inmunidad adaptativa, como podemos ver, tiene que ver sobre la precisión y el aprendizaje, donde este mismo va a sufrir una cierta cantidad de reacciones que va a permitir su activación. Esto proviene de la innata, ya que esas señalizaciones, por ejemplo, pueden ser a través de complejos que activan señalizaciones químicas para las diferentes células que vamos a ver, que podrían ser linfocitos T y B, que curiosamente tienen el origen pues en la médula ósea, donde por ejemplo las B maduran en la médula ósea y al salir maduros ya pueden reconocer antígenos, mientras que los T migran hacia el timo para madurar. ¿Qué aprenden allá en el timo? En el timo aprenden a reconocer el MHC propio y a reconocer tejidos propios para hacer una selección negativa, por ejemplo, y el MHC sería una positiva. Frente a los marcadores de linfocitos encontramos el BCR y el TCR. El BCR sería de las células B, que son de anticuerpos unidos a membrana, y T sería CD4 y CD8. ¿Cómo reconocen el antígeno? Lo reconocen a través de antígenos libres, por ejemplo las B, y no necesitan que nadie se los presente, mientras que las T sí necesitan el complejo de multihistocompatibilidad. Asimismo, genera su cascada para generar antígenos como el IgG, el IgA, el IgE, y el T, pues el CD4. Frente a la memoria inmunológica, pues podemos ver que la B genera esa huella específica para el patógeno, para anticuerpos más rápidos, y la T genera células T de memoria. Frente a los tipos de linfocitos T, vamos a ver que hay la CD4 y la CD8, que va a ser como un proceso conjuntivo para atacar ciertos patógenos, donde podríamos ver que los linfocitos T, CD4 son como más generales, actúan un poquito más a la señalización, por ejemplo, para activar macrófagos. Mientras que los linfocitos T, los CD8, pues son un poquito más los soldados, los que se encargan de atacar a los patógenos de forma citotóxica. Los CD4, en cierta manera, lo que lo permite es al sistema diferenciar para después el MHC2 atacar de forma efectiva. Donde podríamos ver que el CD4 activa pues macrófagos que dependen del TH1, el TH2, el TH17, el TPH y el TREC. Donde por ejemplo el TREC suprime respuestas autoinmunes para que el cuerpo no se ataque a sí mismo. Los linfocitos, entonces el CD8 ya va a haber una activación, que es una cascada de reacciones que sucede, por ejemplo, para su función principal, se va a matar células infectadas por virus o bacterias intracelulares o tumorales, donde se libera perforina, ya que lo que sucede pues, es que se va a marcar las células como extrañas. Asimismo, pues va a haber esos receptores, todo va a ser una especie de señalización frente a los antígenos para sí mismo funcionar. Como ya vimos, pues el CD4 se une al MHC2 y el CD8 se une al MHC1, que conforme se unen a este mismo va a haber otra serie de reacciones que permitan un poquito más la acción del sistema inmune en este caso, o bueno, en esta etapa. Ahora vamos a hablar del MHC, que significa complejo mayor de histocompatibilidad. Suena complicado, pero es básicamente un sistema que ayuda a nuestras células a mostrar lo que está pasando en su interior, como si levantaran una bandera para que el sistema inmune pudiera inspeccionar. Existen dos tipos principales, MHC clase 1 y MHC clase 2,
y su diferencia tiene que ver con qué tipo de célula los presenta y qué tipo de linfocito los reconoce. El MHC clase 1 se encuentra en casi todas las células nucleadas del cuerpo. Su trabajo es mostrar fragmentos de proteínas que se producen dentro de la célula, como si dijera, esto es lo que estoy fabricando. Si una célula está infectada por un virus, por ejemplo, los fragmentos virales serán presentados en su MHC1. Pero ¿quién los revisa? En este caso son los linfocitos T, citotóxicos CD8+, que al detectarlos destruyen esa célula infectada para evitar que el virus se propague. Es una defensa directa y letal, pero muy precisa. El MHC clase 2 se encuentra solo en células especializadas del sistema inmune, como los macrófagos, las células dendríticas y los linfocitos B, también llamadas células presentadoras de antígenos. En este caso, el MHC2 muestra fragmentos de patógenos que la célula ha capturado y digerido. ¿Y estos también quién los revisa? En este caso son los linfocitos T colaboradores CD4+, que al reconocer el antígeno se activan y coordinan una respuesta inmunológica más amplia. Activan macrófagos, estimulan linfocitos B para que produzcan anticuerpos y por último ayudan a otras células del sistema inmune. Y bueno, después de todo lo que vimos, queda claro que el sistema inmunológico es una maravilla. No es solo una defensa, es una red organizada, precisa y adaptable que trabaja sin descanso para protegernos, incluso cuando no lo notamos. Desde las barreras físicas que evitan la entrada de patógenos, pasando por la inmunidad innata que responde de inmediato, hasta llegar a la inmunidad adaptativa, que aprende, recuerda y se fortalece con cada encuentro. Todo está perfectamente diseñado para mantener el equilibrio en nuestro cuerpo. Células como los macrófagos, neutrófilos, linfocitos T y B, moléculas como las citoquinas o el complemento y estructuras clave como el MHC trabajan en equipo, se comunican y responden de forma coordinada. Y quizás lo más asombroso es que muchas veces, mientras seguimos con nuestra vida cotidiana, este sistema está en batalla constante, silenciosa, pero efectiva. Así que la próxima vez que pienses en el sistema inmune, no lo veas solo como un conjunto de células, míralo como un sistema inteligente, activo y vital que está ahí, cuidándote segundo a segundo.